Vamos a leer entonces Tito. Sí, pueden tomar asiento, hermanos, pueden tomar asientos. Vamos a leer Tito, capítulo 1, del 1 al 4, ya lo teníamos ahí. Y dice la palabra del Señor: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad, que es según la piedad, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por la predicación que me fue confiada, conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia y paz de parte de Dios el Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador. La epístola del apóstol San Pablo a Tito es un verdadero tesoro escondido en la palabra de Dios. Muchas veces la pasamos por alto, muchas veces hemos visto de menos esta epístola porque tal vez no es de las más rimbombantes o de las que más nos suenan, pero realmente estamos ante un tesoro que desde estos primeros 4 versículos empaca una cantidad de realidades y de verdades que le dan cuerpo a todo el libro y que le dan estructura a toda la epístola, que es impresionante lo que podemos extraer de estos 4 versículos. Por eso incluso yo hoy tengo que ser muy cuidadoso en no extenderme porque es un contenido muy poderoso, muy enriquecedor el que tenemos en estos 4 versículos. Esta es, como ya habíamos dicho, una epístola pastoral, o sea, se ocupa de muchos aspectos ministeriales y de cómo la iglesia debía de verse, principalmente con un gran énfasis en cómo la iglesia debía de ser pastoreada para que esta iglesia viviese de una manera, para que la familia viviese de una manera y para que también la iglesia viviese ante la sociedad de una manera. Es decir, la salvación que trae este Jesucristo, nuestro Salvador, que es Dios nuestro Salvador, es una salvación que produce una nueva vida, que produce buenas obras, y eso es algo que vamos a encontrar constantemente en esta epístola cuando la sigamos estudiando. El contexto de esta epístola es bastante rico, pero a la vez tiene bastante vacío. No sabemos demasiado de cómo se encontraba previo a este escrito la iglesia en Creta. No sabemos específicamente si había una organización como tal a la cual pudiéramos llamar iglesia, pero sabemos que habían cristianos ahí. Esta es una carta que nos enseña a través de las órdenes que Pablo le está dando aquí a Tito, nos enseña cómo se ve el movimiento y cómo se ve en la realidad la gran comisión, sobre todo aquella parte que encontramos en Hechos 1:8, al final de ese versículo, donde dice hasta lo último de la tierra. El término o la palabra que se utiliza ahí para tierra, si nosotros lo comparamos con el que en la Septuaginta nos indica que es el término del Antiguo Testamento, parece estarse refiriendo más bien a lo último de la tierra de Israel. Pero hay algo particular con eso, porque eso último de la tierra de Israel es Galilea de los gentiles. Si ustedes han leído Isaías capítulo 9, ustedes por ahí van a encontrar ese concepto, Galilea de los gentiles. Y esta Galilea de los gentiles es donde Dios llamó por medio de Jesucristo a unos pescadores. Curiosamente, esta epístola es dirigida a un discípulo de Pablo que se encuentra en una isla, y este debía ser realmente un pescador de hombres entre los gentiles, entre los cretenses, justo como aquello que había prometido el Maestro Jesucristo que iba a suceder con aquellos que lo siguieran. Por ende, el evangelio iba a ser predicado hasta lo último de la tierra, y la isla de Creta es precisamente un lugar que ya se encuentra fuera del mapa del Antiguo Testamento. Creta se encuentra ya adentrada en el mar al occidente, y es una isla que tiene importantes puertos. Es una isla donde obviamente llega tránsito de todo tipo, comercial, político,
Es una isla muy importante y el evangelio ha llegado ahí. Muchos cretenses estaban también en Jerusalén cuando se da el día de Pentecostés. Ya nosotros conocemos ese evento, no lo vamos a revisar. Pero el día de Pentecostés en Hechos 2:11 ustedes van a encontrar que habían cretenses en medio de aquellos que estaban atestiguando que se hablaba en sus propias lenguas. Ahí habían cretenses y muy probablemente ese es el origen del por qué había creyentes en Creta. Ahora bien, Creta es un lugar muy, pero muy particular. Había una fama de los cretenses en esta época y desde siglos antes de que los cretenses no eran precisamente las personas más honestas. De hecho, había una palabra en el griego, cretizo era la palabra, que significaba comportarse como un cretense. Si nos vamos al significado literal, pero realmente lo que estaba queriendo transmitir la palabra era cretizo, este es un mentiroso. Y se utilizaba habitualmente por todo el mundo grecorromano esta palabra. O sea que los cretenses tenían esa fama. Ese es el lugar donde se encuentra Tito. El discípulo de Pablo, el enviado de Pablo, está en ese lugar y él tiene esa misión. Ese es el contexto en el que él se encuentra. Y aquí hay algo sumamente interesante porque ese apego hacia la mentira hace que muchos de los creyentes empiecen a oír a los que están enseñando que son mentirosos, que están enseñando el error. Principalmente dice en Tito 1, 10 y 11, que dice, se lo voy a leer: hay muchos rebeldes, habladores, vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión. Pónganle ojo a eso, a quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas. Bien diferente a hoy, ¿verdad? Enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Y acá pasamos del hecho cultural de que los cretenses tenían fama de ser mentirosos, y seguramente lo eran, a un pequeño intercambio que hace Pablo acá de nacionalidades para mostrar quiénes eran los verdaderos cretenses. Si bien es cierto, la isla de Creta estaba urgida del mensaje del evangelio y de que hubieran pastores fieles, que hubiese una iglesia fiel a la palabra de Dios, una iglesia funcional movida por el Espíritu Santo. Pero Pablo está más preocupado porque estaban aquellos de la circuncisión. Y estos son los que principalmente ocupan a Pablo. Curiosamente, estos de la circuncisión no eran propiamente originarios de Creta, la isla gentil, sino que muchos de ellos eran originarios de Judea, de Israel. Y entonces Pablo comienza acá dando un tono de quiénes son verdaderamente los mentirosos delante de Dios, que no tiene nada que ver con una ubicación geográfica o con haber nacido de un vientre específico, de una nacionalidad, sino que tiene que ver con el engaño y el error que viene del enemigo. Pablo hace ese giro sumamente intencional que si no paramos y nos detenemos a observar, nos podemos distraer y clavarnos, por así decirlo, en una nacionalidad. Los cretenses son mentirosos. Y eso es precisamente el caso que encontramos nosotros más adelante. Cuando nosotros leemos Tito 1:12, hay una cita sumamente interesante. Tito 1:12 dice, uno de ellos, hablando de los cretenses, su propio profeta dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Y aquí está haciendo esa afirmación sobre los cretenses, esta persona, pero curiosamente Pablo está citando acá a un poeta cretense del siglo VI antes de Cristo. Pablo está citando a Epiménides.
Y la cita original de Epiménides es bien interesante. Epiménides decía en un poema que se llama Cretica, hablando de Zeus: hicieron una tumba para ti, oh sagrado y alto. Los cretenses, siempre mentirosos, bestias malvadas y vientres ociosos. Pero tú no estás muerto, vives y permaneces por siempre, porque en ti vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser. Este es el poeta cretense Epiménides, enojado de que los cretenses han hecho una tumba para Zeus, pero él está diciendo que ellos son mentirosos porque tú vives y permaneces por siempre. Curiosamente, Pablo lo está citando, y luego en el versículo 12 Pablo dice sobre esta cita que él hace, que no es del poema completo. Pablo dice en el versículo 13: este testimonio es verdadero. Epiménides era cretense, y los cretenses son mentirosos. Esto es una paradoja. Esto de hecho es conocido en el mundo de los sofismos y de la lógica como la paradoja de Epiménides. Déjenme explicarle. Una paradoja es un aparente ir contra la lógica, es una contradicción aparente. Realmente no es una contradicción. Si nosotros tomamos la palabra de Epiménides, donde él está diciendo que los cretenses son siempre mentirosos, nosotros deberíamos de descartar como mentira lo que está diciendo Epiménides. Pero Pablo está diciendo de que lo que él ha dicho sobre los cretenses es verdad. Hay algo bien interesante. Esto es una paradoja porque no todo lo que está diciendo Epiménides es verdad, y Pablo lo está dejando bien en claro. Él está diciendo: los cretenses son mentirosos, pero aún en medio de ellos hay un reconocimiento de la verdad. Y aquí Epiménides dice en parte la verdad al reconocer que él, como cretense, es un mentiroso. Es un mentiroso diciendo que Zeus no va a morir y que él vive para siempre. Por eso es que Pablo, y aquí toma sentido, en los primeros 4 versículos dice que él es siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el pleno conocimiento de la verdad. Dice más adelante: con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente. Zeus, mis hermanos, era un dios reconocido por sus mismos adoradores por ser un mentiroso, por ser un manipulador. Zeus tenía un lugar donde había nacido. Él había nacido en Creta, precisamente. Y los cretenses se enorgullecían de que este tipo había nacido ahí. Él era el dios más importante del panteón griego y el dios más importante también del adaptado panteón romano. Ahí él era Jove o era Júpiter, de quien era hijo César. Entonces quiero que me entiendan este punto tan importante, porque el Dios que Pablo está presentando acá está dejando como un mentiroso a Júpiter, a Zeus, a las deidades paganas en las cuales los cretenses habían puesto su fe. Y encima de todo, pónganle mucho ojo, estaba equiparando al Dios falso de los de la circuncisión con aquellos que adoraban a Júpiter. Por ende, la falsa religiosidad quedaba fuera. Y Pablo está acá en esta epístola encomendando a Tito ser un maestro de la verdad, ser un misionero que va a nombrar obispos, que va a nombrar pastores en cada ciudad para que la verdad sea predicada en una isla donde nació un Dios falso de la mentira.
Pero hoy la promesa del Dios verdadero ha llegado. El ministerio de Pablo es algo central en la obra que Tito va a hacer, porque Tito es un vicario apostolar, o sea, es un representante apostolar. Tito no es propiamente un pastor, porque si ustedes se fijan, él no tiene una iglesia local donde se está quedando, sino que él va a llegar y va a ir de ciudad en ciudad nombrando a los obispos, a los pastores. Él no es un pastor, pero él lleva el ministerio apostolar de Pablo, y Pablo inicia diciéndonos que él es siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Esto es sumamente importante para identificar tanto a Pablo como a Tito, porque Pablo inicia diciendo que él sirve al Dios verdadero. Podríamos tardarnos llegar a hacer vigilia a esto si yo me pusiera a mostrarles el Dios del que Pablo está hablando desde las Escrituras, pero me parece vale la pena nos vayamos a Hechos capítulo 17, versículos del 22 al 31. Hechos capítulo 17, versículos del 22 al 31. Este es precisamente Pablo en Atenas, en una cultura sumamente similar, la cultura griega, acercándose a la adoración pagana y tratando de predicar al Dios verdadero a estos paganos atenienses. Y fíjense cómo Pablo explica la diferencia entre el Dios del que él es siervo, que nos está diciendo acá en Tito 1, con los dioses que ellos tienen en su panteón. Les dice: entonces Pablo, poniéndose de pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, percibo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues lo que ustedes adoran sin conocer, eso es lo que yo anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor de cielo y tierra, pónganle ojo a esa, no mora en templos hechos por manos de hombre, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que él da a todos vida y aliento y todas las cosas. De uno solo Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven, para que buscaran a Dios y de alguna manera palpándolo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como alguno de sus poetas también ha dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, sea semejante a plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas las partes que se arrepientan. Eso es lo que estaba llegando a Creta. Ha pasado el tiempo de la ignorancia. El creer en un Dios como Zeus, que nace en Creta, que tiene un origen en Creta, que necesita para hallar placer de mujeres y necesita engañarlas, necesita ser un falso con algunos para obtener lo que él quiere a su favor y luego obtener el poder arrebatándolo. Ese Dios no se parece al Dios que aquí está enseñando Pablo. Él es el creador del cielo y la tierra. Por ende, Pablo les está dando una clase aquí de la realidad. Le está enseñando a los filósofos atenienses que lo que ellos piensan que es la realidad de cómo existe y funciona el mundo, no es así. Hay un Dios trascendental por encima de ellos, por encima aún de su panteón, el cual creó los cielos y la tierra. Y ese es el Dios al cual, regresando nosotros a Tito 1:1, Pablo es siervo. Por ende, Pablo no está sirviendo a un Dios que rivaliza con Zeus. Pablo está rindiendo servicio al Dios verdadero, creador de todo. Y Zeus es un demonio nada más, que se opone a la enseñanza del Dios verdadero.
La obra de Tito entonces tiene esperanza porque Pablo es siervo de Dios y es apóstol de Jesucristo. Jesucristo, mis hermanos, es la esperanza de que la separación que había entre el hecho de lo que Pablo está explicando, que Dios es el creador de cielo y tierra, nosotros siendo pecadores y aún adorando a falsos ídolos como lo estaban haciendo los atenienses, podamos acercarnos a Dios, porque Dios descendió por nosotros, porque Él vino, se encarnó, vivió una vida perfecta, fue a la cruz, fue sepultado, resucitó al tercer día y hoy vive y reina para siempre. Esa es la realidad que hace que Pablo se presente de esta manera, porque Zeus, porque los dioses falsos que hay en Creta, porque el falso Dios de la circuncisión no tiene la autoridad del Dios al cual Pablo sirve. Eso es algo sumamente importante entenderlo, porque ahí es donde nosotros comprendemos lo que está haciendo Pablo. Pablo no está actuando como alguien que se está metiendo a un riesgo simplemente porque aquí vamos y vamos a hacer la obra, mi hermano Tito. Él sabe la autoridad de dónde viene, sabe que va a haber sufrimiento, sabe que va a haber oposición, sabe que va a ser difícil, pero también conoce la gran comisión. Pero también conoce que es parte del plan de Dios que en lo último de la tierra sea lleno del conocimiento de su palabra. Por ende, Creta es el territorio adecuado para que esto sea mostrado. El ministerio de Pablo es entonces un don de Dios a los hombres. Porque si Pablo es apóstol, enviado, mensajero de Jesucristo, él es entonces una dádiva de Dios a los hombres, así como Cristo Jesús es una dádiva de Dios a los hombres. Hay algo súper importante entender aquí, que los dones que Dios nos da a través de los ministerios son sumamente importantes para la edificación de la iglesia. No podríamos concebir, y precisamente esa es la preocupación que está teniendo Pablo aquí con los creyentes de Creta, que no hay nombrados obispos en las iglesias y por eso el error está penetrando. Por eso aquellos que tal vez tienen una fe genuina están siendo seducidos por lo de la circuncisión y sus falsas enseñanzas. Pero estos dones que Dios ha dado a los hombres tienen una forma muy específica. Efesios 4 del 7 al 13, yo se los voy a leer, nos habla precisamente de esto. Dice la palabra de Dios y dice también Pablo en Efesios 4:7, pero cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don, del regalo de Cristo. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. ¿De qué manera llena todo el Señor? Fíjense. Y dio a algunos el ser apóstoles, aquí encontramos a Pablo, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿A fin de qué? De capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los santos no pueden ser capacitados sin que esta dádiva de Dios se haga presente, es dada mediante el Espíritu. Y Pablo es apóstol de Jesucristo. Su ministerio es un regalo del Señor. Y la obra que ellos van a hacer es un don de Dios también, para que la iglesia pueda tener una estructura, pueda tener cohesión, pueda repeler a los falsos maestros, pueda enseñar la verdad y repeler la mentira. Es sumamente importante eso. El ministerio de Pablo es conforme a la fe de los escogidos de Dios. Por eso ustedes van a ver que dice en el versículo 1, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad. Pero ¿cuál es la fe de los escogidos?
La palabra fe es una palabra que ha sido increíblemente tergiversada, manipulada, aplastada por los conceptos que hoy en día la iglesia ha querido darle para darle mérito al hombre. Y entonces cada quien tiene una fe. Incluso han tergiversado el mensaje algunos a hacer creer que aquel tiene más fe que otro y por eso recibe un milagro. Como si la fe se tratara de una especie de capacidad interior de hacer que Dios se mueva en favor mío o en favor de mis deseos. Entonces, cuando nosotros encontramos esto que está diciendo aquí Pablo, que es conforme a la fe de los escogidos, Pablo está viniendo y está delimitando el concepto de la fe. No nos está dejando un concepto barato, ni un concepto manipulado por hombres, ni que nos pertenece a nosotros. Es la fe de los escogidos, porque es la fe que ha sido dada a específicamente a algunos. Y la palabra de Dios respalda este concepto completamente cuando nosotros vemos, por ejemplo, Juan capítulo 3, versículo 36. Se los voy a leer yo. Dice: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Aquí hay una separación, hermanos. Aquellos que creen en el Hijo tienen vida eterna, pero aquellos que no tienen el Hijo claramente irán a condenación. La ira de Dios permanece sobre ellos. Hay una separación en la fe de los escogidos. Ahora bien, ¿cómo funciona esta fe? ¿Y qué significa esta palabra escogidos en este contexto? Nos vamos a ir a Juan 6 del 38 al 40. Y ahí, si quieren ustedes, búsquenlo. Juan 6 del 38 al 40. Dice la palabra de Dios: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. ¿Qué estamos viendo acá? Claramente hay una voluntad de Dios de salvar. Hay una voluntad de Dios de que algunos crean en el Hijo. Y dice acá que todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino lo resucite en el día final. Esta es precisamente la fe, lo que dice: porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo. Y aquí es donde viene un punto sumamente importante, y en Juan se vuelve bien claro, porque hay algunos que están viendo al Hijo, pero están viendo a un ser humano que se llama Jesús. Pero hay quienes ven al Hijo con H mayúscula, aquel del que habla el Salmo 2, aquel del que habla el Salmo 110. Y muchos de ellos estaban viendo al Hijo y decían: yo creo en Él, estos tienen vida eterna. Eso es un patrón constante en los evangelios. Había un rechazo a Jesús, incluso en su misma ciudad o pueblo natal, Nazaret. Pero habían quienes lo reconocían como el Hijo. Habían quienes lo llamaban Hijo de David. Habían quienes entendían la majestad de lo que estaba delante de ellos. Y esa es la fe de los escogidos. Es una fe específica en Jesucristo, en la obra de Cristo, que no es otra cosa que la obra que Dios ha hecho en toda la historia de la redención. Esa fe específica, mis hermanos, está resumida en este libro, la palabra de Dios, la Biblia.
y la inunda de pasta a pasta, y puede ser encontrada ahí por aquellos que fielmente la estudian. Pero aquellos que tergiversan en el error, aquellos que meten sus propias ideas paganas para crear una adoración a un falso Dios que nace en un lugar que se parece a uno mismo, como Zeus, que es un mentiroso, un manipulador, esos no tienen la fe de los escogidos de Dios de la que Pablo está hablando. Esa es una fe falsa. Y esa es una fe que puede ser obtenida con cualquier medio falso, con cualquier ídolo falso de este mundo. Esa fe no es una dádiva de Dios. Esta fe de los escogidos, volví a hablar como robotito. Esta fe de los escogidos murió ahí, sí, 1, 2. Dice, conforme a la fe de los escogidos, y también el ministerio de Pablo, al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad. Bueno, reemplazo. Al pleno conocimiento de la verdad que es según la verdad. La piedad, perdón. Fíjense que esto es algo sumamente importante entenderlo y ponerle ojo. El pleno conocimiento de la verdad no es un conocimiento a medias, no es un conocimiento que se queda con aquello que conviene. El pleno conocimiento de la verdad va a conducir a la piedad, va a conducir a vidas piadosas. Es decir, el conocer verdaderamente a Jesucristo nos va a llevar a tener vidas nuevas. Y esto que está diciendo Pablo sobre el conocimiento pleno de la verdad, que es conforme a la piedad, es lo que estructura luego toda la epístola de Tito. Porque por ese conocimiento de la verdad es necesario que Tito establezca obispos y ponga a hombres que sean irreprensibles, a hombres que sean maridos de una sola mujer, que sus hijos no anden en escándalos. No me gusta mucho volver a meter a Zeus, pero Pablo está diciendo que los pastores que van a ser nombrados en Creta no se parezcan a Zeus, el dios que ellos adoraban. De hecho, parece ser que buena parte de esto coincide de manera especial, Pablo siendo muy inteligente en su redacción, haciendo coincidir todas aquellas descalificaciones del Dios adorado por ellos con el carácter que va a formar la verdad. Entonces la verdad, al ser entendida, al ser absorbida, al ser aceptada, al ver al Hijo, lo que sucede es que heredamos la vida, y esa vida eterna, si bien es cierto, se está refiriendo a la salvación, se está refiriendo al destino eterno en los cielos, mis hermanos, la vida eterna también está hablando de la vida aterrizada acá en este mundo. Porque nadie que vive en esta tierra como Satanás puede pretender que va a ir a vivir a los cielos como si nada. La salvación, mis hermanos, es solamente por gracia, no por ninguna obra que usted haga que pueda impresionar a Dios. Pero aquellos que han sido salvos por gracia, por medio de la fe, producen obras de justicia, que son el fruto que tenemos nosotros los santos. Por ende, la verdad plena es conforme a la piedad. Y el apostolado de Pablo lleva esas características. Eso es algo sumamente importante entenderlo, porque como les digo, todo lo que va a pasar luego a hacer Pablo, explicándole a Tito de cómo debe de él instruir a la iglesia en Creta, depende de esto y toma forma en este principio y en esta verdad. Luego, cuando seguimos leyendo, dice: con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos
eternos. La esperanza de vida eterna viene de parte de un Dios que no miente. Venimos de estar hablando de deidades mentirosas, entre los cuales, mis hermanos, Zeus es solo una ilustración, pero usted y yo somos muchos esos dioses mentirosos que no pueden prometer absolutamente nada de un segundo al otro. El Dios verdadero, el Dios que no miente, prometió desde la eternidad. Su obra redentora estaba prometida desde la eternidad. Ni siquiera el tiempo estaba involucrado ya en el propósito de Dios, porque como habíamos visto, Pablo había predicado en Atenas y el Dios que iba a predicar Tito en Creta es el Dios al cual no lo rige el tiempo ni lo rige la creación. Dios no está reaccionando a los sucesos de este mundo. El Dios del cual Pablo es apóstol y del cual Tito es un emisario es el Dios que ha prometido desde la eternidad. Si nosotros vemos, por ejemplo, Isaías 42 del 1 al 7, encontramos estas verdades tan hermosas. Se los voy a leer yo. Dice: este es mi siervo a quien yo sostengo, mi escogido en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. No clamará ni alzará su voz, ni hará oír su voz en la calle. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que casi no arde. Con fidelidad traerá justicia. No se desanimará ni desfallecerá hasta que haya establecido en la tierra su justicia. Su ley espera en las costas. Así dice el Señor, que crea los cielos y los extiende, que afirma la tierra y lo que de ella brota, que da aliento al pueblo que hay en ella y espíritu a los que por ella andan. Yo soy el Señor, en justicia te he llamado. Te sostendré por la mano y por ti velaré y te pondré como pacto para el pueblo. Aquí está hablando del Señor Jesucristo. Dios desde la eternidad había prometido esta vida eterna y Él es el Dios que no miente. Vamos a leer también Segunda de Timoteo 1:9. Segunda de Timoteo 1:9 dice: Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad. Ok, la gracia en Cristo Jesús nos ha sido dada desde la eternidad. O sea, nosotros ni siquiera podemos poner un punto en el lugar específico en el tiempo en el cual Dios determinó por medio de Cristo darnos la gracia, porque escapa de nuestro alcance, porque está fuera del ámbito de lo creado y está solo donde está el Creador. Ahí reside la gracia de Dios que nos ha sido dada en Cristo Jesús. Imagínese, hermano, el hecho que usted está sentado acá, que usted ha nacido de nuevo, que usted tiene un espíritu nuevo, porque el Espíritu Santo está en usted. Si es que el Espíritu Santo está en usted, que yo espero que sí, y que Jesucristo es su Señor. Si eso es cierto, esta es una esperanza que está determinada y prometida desde la eternidad. Eso debería de impresionarnos. Este Dios no se parece absolutamente nada al concepto pagano que nosotros tenemos de Dios, que aún los ateos tienen de ellos mismos, que son su Dios. Este es el Dios que tiene propósitos eternos. Y dice aquí más adelante: y a su debido tiempo manifestó su palabra por la predicación que me fue confiada conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador.
a su debido tiempo, ese propósito eterno no se quedó allá colgado en lo etéreo, en lo eterno, en lo inalcanzable, sino que se manifestó la palabra de Dios. Y aquí hay un aspecto hermoso sobre Cristo que yo quiero que observemos, porque Pablo hace un énfasis en que lo que se manifiesta es la palabra, y aquí podemos conectar un poquito con Hebreos 1:1. El Señor habló a través de los profetas, habló a través de Moisés, habló a través de los salmistas, habló a través de los profetas menores. Y finalmente Jesucristo, a su debido tiempo, es manifestado como Dios hecho hombre, nacido entre nosotros. A su debido tiempo Dios comenzó a hablar. A pesar del pecado del hombre, el Señor dijo: yo voy a salvar al pueblo que determiné en la eternidad. Y a su debido tiempo también el Mesías prometido nació de una virgen, como estaba prometido en toda la Escritura. Por eso, si usted viene y se toma el tiempo de encontrar que Dios en verdad actuó a su debido tiempo, usted puede ir y poco a poco leyendo los pasajes de la Biblia. Génesis es un lugar donde uno encuentra un montón de puntos en la línea del tiempo, en los cuales Dios va obrando y enseñando cómo Él verdaderamente manifestó su palabra, hasta que encontramos aquella declaración de Juan: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Más adelante dice que ¿qué pasó con el Verbo? El Verbo se hizo carne. La palabra de Dios fue manifestada a su debido tiempo, y nosotros somos testimonio de ello. El Dios que adoramos es el Dios que no miente. Y no solamente ese Dios ha llegado a Creta, sino que hoy también, adivine, llegó a San Salvador, El Salvador, donde usted está sentado. ¿Por qué? Porque esta era una promesa que venía desde tiempos antiguos. En Génesis 12 usted va a encontrar que Dios inicia estableciendo un pacto con Abraham. Y le dice: en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Ese pacto es consolidado, y más adelante nosotros vemos que Abraham resulta ser el padre de una nación, y en esa nación serían benditas todas las naciones de la tierra. Esa nación fue a su debido tiempo debidamente establecida, y usted puede encontrar el relato bíblico sobre esa nación. Usted se puede ir al Éxodo, donde hemos estado estudiando ya la ley. Luego usted puede irse a Josué, puede irse a Jueces, y usted se va a dar cuenta que la historia de esa nación es tangible, es palpable. El propósito eterno de Dios entró en la historia y Dios cumplió. Y porque todas esas cosas sucedieron, Cristo Jesús vino al mundo, nació de una virgen. Y hoy nosotros hemos podido conocerle y creer en Él. Las promesas de Dios son verdaderas porque Él es el Dios que no miente. La predicación que fue confiada a Pablo es el testimonio verdadero de Jesucristo desde todas las Escrituras, pero también para nosotros es un mandamiento. Y esto es algo súper importante, porque si nosotros solo nos quedamos con la evidencia de la verdad, que es una verdad que tiene un alcance de salvar todas las naciones, obviamente no estoy hablando aquí de universalismo, estoy hablando del alcance del evangelio, de llegar a todas las naciones. Y si yo conozco esta verdad y me la quedo callada, entonces yo estoy jugando el rol de los mentirosos. Yo estoy jugando el rol de los de la circuncisión, que estoy poniendo estorbos para la fe genuina en Jesucristo. Aquel que tiene un pleno conocimiento de la verdad, le sucede lo que Pablo aquí dice: que Dios que no miente prometió desde los tiempos eternos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por la predicación que me fue confiada
Aquí ya está hablando de lo que él va a predicar conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador. Entonces Pablo entiende que su apostolado parte de todas estas verdades, pero lleva por detrás un mandato. Dios nuestro Salvador me ha encomendado y me ha mandado predicar esta verdad, porque si yo no la predico, yo no tengo un pleno conocimiento de la verdad, y por eso yo no soy un hombre piadoso. No hay posible separación entre la piedad que la vida cristiana produce y la predicación del evangelio. Si usted no es un creyente que vive predicando el evangelio, o que desea de alguna manera buscar crecer en la predicación del evangelio, en compartir la verdad transformadora que a usted le ha salvado, muy probablemente, mi hermano, usted ni siquiera se la cree que ha sido salvado. Usted muy probablemente ni siquiera cree que había algo de lo cual ser salvado. A usted tal vez le gusta la teoría del evangelio. Tal vez le gusta oír que el mundo es pecador y está separado de Dios, pero que por medio de Cristo, en quien yo he creído, podemos ser salvos, y aquellos no han creído, así que pobrecitos se van a ir al infierno, pero yo, como he creído, no. Eso es terriblemente peligroso, mis hermanos. Pablo identifica eso y él dice: yo tengo entonces esa predicación que me ha sido confiada. Dios prometió, y yo, como siervo de ese Dios que es el Dios verdadero, que no miente, debo de predicar, debo de enseñar, porque ese es un mandamiento de Dios nuestro Salvador. Ahora bien, aquí Pablo comienza a hacer un juego de palabras bien interesante sobre Dios nuestro Salvador. El mandato que nosotros conocemos sobre ir por todo el mundo y predicar el evangelio, el mandato de la gran comisión, es dado de boca de Jesucristo. Por ende, Pablo comienza acá a hacer un intercambio constante en esta epístola de Jesucristo y de Dios como el Salvador. Por ende, esta es una epístola sumamente importante para nuestra doctrina de Cristo, para que entendamos que Jesucristo es verdaderamente Dios, y es el Dios que creó los cielos y la tierra, y es nuestro Salvador. Esa es la predicación de Pablo. Nosotros tenemos ese mandamiento. Y tenemos ese mandamiento porque verdaderamente hemos conocido a ese Dios, al Dios de Pablo. Y por eso él se dirige a Tito y le dice en el versículo 4: a Tito, verdadero hijo en la común fe. Aquí hay algo sumamente interesante, porque Pablo es un judío. Pablo viene de ser un fariseo de fariseos. Y de hecho les voy a leer yo Filipenses 3 del 1 al 7, solo para refrescar un poco nuestras memorias. Dice: porque somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Cuando Pablo está llamando hijo, verdaderamente hijo, a Tito, no lo está llamando como hijo de este Pablo, que él ha dicho: esto es pérdida, esto es estiércol. Él está llamándolo hijo con el linaje que hoy tiene en Jesucristo. Tito es heredero de Pablo
en Jesucristo y no en su linaje como un judío, como un israelita, como un miembro de la tribu de Benjamín, como un fariseo. Y este es un vínculo familiar mucho más poderoso que el que puede tener el vientre. Eso es un tema que nosotros encontramos en Juan 3 del 4 al 8. Dice: Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Es decir, si sos nacido judío de la carne, eso es carne. Pero no podés ver el reino de Dios si no sos nacido del Espíritu. Por ende, ¿cuál nacimiento es más importante? ¿Cuál familia en la tierra es más importante? ¿Cuál es el verdadero pueblo de Dios? ¿Cómo nace el verdadero pueblo de Dios? Mis amados hermanos, el verdadero pueblo de Dios solo puede nacer por el Espíritu y no por la carne. Y el Espíritu es la dádiva del Padre con la cual nos ha rescatado y con la cual además nos permite hoy vivir las vidas santas que le agradan a Él. Así que ni siquiera sus buenas obras tienen algún mérito delante de Él. Tito era entonces un hijo verdadero. Era un hijo verdadero porque él era un hijo de Abraham, identificado no por ser del linaje del vientre con Abraham, sino que él estaba identificado en un vínculo todavía más cercano. Usted y yo, mis hermanos, tenemos un vínculo más cercano que con sus seres queridos. Y yo sé que esto es difícil a veces. Gloria a Dios si nuestros seres queridos son creyentes. Pero usted tiene que entender que el vínculo que usted tiene con el hermano que tiene a la par es verdadero, porque nosotros somos todos descendientes de Abraham en la fe, porque el Señor nos concedió creer y se nos ha contado por justicia. Tito es entonces ese hijo verdadero. Es un hijo verdadero en la común fe. Y cuando hablamos de la común fe, estamos hablando de esa fe que ha sido la que ha hecho posible que cualquier hombre en la historia de la redención, desde que el pecado sucedió, pueda ser salvo. Como verdadero hijo de Abraham, Tito también había recibido una mejor circuncisión. Una particularidad de Tito que me ahorré al principio es que él no había sido circuncidado. Uno de los debates que precisamente podemos encontrar nosotros en Gálatas 2 del 1 al 5. Aquí está, yo se lo voy a leer. Es Pablo narrando eventos en el concilio de Jerusalén. Dice: después de 14 años subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por causa de una revelación y presenté el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación, para asegurarme de que no corría ni había corrido en vano. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Pablo se había esmerado en que Tito no fuera circuncidado, porque Pablo estaba seguro que la circuncisión de Tito era una mejor circuncisión que la que podía ofrecer el pueblo de Israel. La circuncisión del pueblo de Israel, no quiero que se malentienda, sirvió su propósito en tiempos pasados, cuando estábamos aún en la ignorancia, que es el término que utiliza Pablo. Sirvió para señalar que la carne iba a ser cortada. Sirvió incluso para señalar que Cristo iba a ser sacrificado. Sirvió para proyectar muchas figuras y verdades de la verdadera circuncisión, que es la circuncisión que ocurre solamente en el corazón, que es la que habla Romanos 2:29, cuando dice: pues es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es del corazón. ¿Y saben por quién? Por el Espíritu.
no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Tito era un verdadero hijo, y entonces, al ser un hijo en el pueblo de Dios, heredero de Abraham, debía ser circuncidado, y lo había sido circuncidado por el Espíritu Santo de Dios. Porque Pablo entendía que Cristo Jesús a su tiempo había sido manifestado, y que la dádiva del Padre del Espíritu también a su tiempo había sido manifestada. Y hoy esa es la realidad en la que usted y yo vivimos, y nuestra circuncisión, que nos hace hijos verdaderos y miembros verdaderos del pueblo de Dios y del pacto, es la circuncisión hecha por el Espíritu en nuestros corazones. Tito entonces tiene un vínculo más fuerte con el pacto de Dios, mucho más potente, mucho más convincente que aquel corte de prepucio que tan solo anunciaba lo que Dios iba a hacer. Por la común fe, Tito era receptor de algo que es increíblemente importante que entendamos, que es la obra trinitaria de Dios, y por eso dice que él es el verdadero hijo en la común fe. Y Pablo le dice: gracia y paz de parte de Dios el Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador. La obra trinitaria de Dios en salvar a Tito es mostrada en el hecho de que de parte de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, Tito recibe, es un receptor idóneo de la gracia y de la paz. Sabemos que la gracia habla de nuestra salvación por medio de la fe. La fe verdadera, mis hermanos, es la que justifica. Y la justificación, dice Romanos 5:1, que trae ¿qué? Hermanos de gracia y verdad. Trae paz, dice el pastor Mario ahí atrás. Trae paz con Dios. Si no hemos sido justificados por medio de la fe, no tenemos paz para con Dios. Y entonces aquí Pablo está diciendo: sos un receptor genuino de la gracia y de la paz, mi amado y verdadero hijo Tito. Pero la gracia y la paz, mis hermanos, no solo está relacionada con la salvación. Y de esto trata mucho esta epístola. ¿Ya había cristianos en Creta? Sí, pero era necesario que hubiesen buenas obras. Era necesario que Creta tuviese pastores irreprensibles. Era necesario que estos pastores guiaran al pueblo para que pudieran vivir vidas que agradaran a Dios en la iglesia, en la familia y en la comunidad. La gracia y la paz también nos hablan del fruto del Espíritu Santo. Por ende, Pablo está aludiendo no solo a la salvación, sino que está hablando de que Tito es un hijo verdadero, fructífero. Y esos frutos, ese fruto que produce la vida de Tito, es por medio del Espíritu Santo, enviado por el Padre y por el Hijo. Cristo Jesús, nuestro Salvador. Encontramos aquí entonces que la obra de Dios salvadora no se trata solamente, hermanos, de asegurarse que usted y yo entremos a un cuadro medieval con angelitos en el cielo. No. La obra salvadora de Dios se trata de la redención de un pueblo. Se trata de la nueva vida. Se trata, es cierto, de las promesas eternas de Dios, pero se trata del aquí y del ahora. Y Pablo
le está pronunciando estas palabras a Tito porque Pablo está contemplando en Tito la obra trinitaria, el propósito de Dios, y está diciendo: gracia y paz de parte de Dios y de Cristo Jesús, nuestro Salvador, porque Tito es el producto de que el Dios que no miente cumplió su promesa. Tito era un griego apartado de la ciudadanía de Dios. Si el Dios que prometió desde la eternidad, que luego le prometió a Abraham, que luego prometió en el Sinaí, que luego le prometió a David, si ese Dios mentía, Tito no era posible, usted y yo no éramos posibles, porque nuestro Dios no ha mentido. Y porque nuestro Dios ha hablado verdad, nosotros debemos de ser los que hablan la verdad al mundo, mi hermano. No nos podemos quedar callados, porque hemos sido engendrados de esa verdadera fe, de esa verdad que es conforme a la piedad. Y quiero cerrar leyendo Efesios 4:25, mis hermanos. Quiero que lo busquen. Esto es precisamente lo que debía de suceder en Creta, en la iglesia, y que vamos a seguir jueves a jueves viendo a detalle cómo sucede en el ministerio. Pero quiero que se lleve en su corazón, mi hermano, este consejo práctico que el apóstol Pablo le da a los efesios, a cada creyente y al creyente que vive en la comunidad de los santos. Y es en un capítulo súper importante. Léalo después, que si lo leo hoy estoy logrando el récord. Dice Efesios 4:25: por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Porque la verdad que es conforme a la piedad nos hace a todos miembros de esa verdad. Y nosotros no podemos insertar la mentira en medio de la predicación de esa verdad, porque entonces nos volvemos como aquel Epiménides que dice una verdad, que los cretenses son mentirosos. Él es el mentiroso, porque después dice que Zeus es eterno. Nosotros hablamos verdad porque nuestro Padre habla la verdad desde la eternidad, mi hermano, y en eso nos debemos de regocijar. Esta palabra de verdad se ha cumplido hasta la última coma, hasta el último punto. Y hoy vivimos en un tiempo fabuloso, porque Jesucristo ya vino al mundo y hoy está ascendido a la diestra del trono de Dios. Y lo que estamos esperando es la gloria eterna, mi hermano. Usted ahorita no la ve, pero el testimonio de Dios está ahí. Si usted de verdad es hijo de Dios, si usted de verdad ha visto al Hijo y ha creído en Él, la invitación es entonces a ser como Tito, a recibir esa verdad plenamente y a comenzar a obedecer la obra la cual Dios, nuestro Salvador, que es Cristo Jesús, nuestro Salvador, nos ha encomendado. Esta es una iglesia que tiene ese mandato, porque esta iglesia es miembro de la Iglesia Universal de Cristo. Y como gracia y verdad no podemos desconectarnos de la Iglesia Universal de Cristo. ¿Qué estamos haciendo? Si el Dios verdadero nos ha salvado, la salvación de ese Dios verdadero se debe de ver en nuestras vidas. Y gloria a Dios por esta epístola de Tito, que nos seguirá instruyendo en maneras específicas en las cuales esto se ve y se debe de ver en gracia y verdad. Cómo el Señor redime a su pueblo, cómo el Señor lo transforma y lo hace ser un heraldo de la verdad en medio de un mundo de mentiras. La iglesia que iba a ser levantada hoy por el ministerio apostolar de Pablo a través de Tito en Creta iba a ser una iglesia
que iba a repeler la mentira. Era una iglesia producto de la simiente de la mujer, que es Cristo Jesús, que le iba a aplastar la cabeza al enemigo. Así que vamos a orar, hermanos, y quiero que tomemos este tiempo para orar y también adorar al Señor. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra que es viva, que es eficaz, y porque es esa palabra la que nos alimenta, la que nos sustenta, la que nos permite conocer más y más tu verdad. Gracias, Padre, por esa hambre y esa sed que pones en tu pueblo de esta verdad. Gracias, Señor, porque es ese alimento el que nos hace también a nosotros no solo sobrevivir, sino también fructificar. Es ese alimento el que también nos hace y nos permite a nosotros ir por el mundo y anunciar la verdad del Evangelio. Porque el Dios que no miente ha cumplido sus promesas. Y hoy estamos acá, gentiles, en una iglesia en El Salvador, en un continente ni descubierto en esa época, adorando al Dios verdadero que no miente. Gracias, Padre, porque esa es la firmeza de nuestras promesas. Esas promesas que son como roca. Esas promesas las cuales nos permiten vivir en la fe, porque tienen un cimiento más grande que nuestros mismos ojos terrenales. Te pido, Señor, que anhelemos esa vida de iglesia a la cual Tito había sido encomendado. Te pido, Señor, que empecemos a desechar toda mentira y hablar verdad. Te pido, Señor, que nos llene de tu discernimiento por medio del Espíritu Santo, y que entonces esa salvación de Dios nuestro Salvador, de Jesucristo nuestro Salvador, sea visible en la redención del pueblo, en vidas nuevas, en vidas santas, en la verdad que es conforme a la piedad. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.